Pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este inicio del primer módulo de su diplomado en consultoría filosófica. Y bueno, vamos a hacer unos comentarios. Yo sí quisiera escuchar algunas opiniones de ustedes, quien quiera participar, sobre, más que el resumen de la lectura, que hicieron muy buena síntesis y algunos hicieron unos cuadros que me gustaron mucho con las preguntas que habíamos puesto de guías. Más que dar un resumen de la lectura, sería que nos platicaran qué les pasó con esta lectura, cuáles fueron sus sensaciones, qué pensamientos vinieron a su cabeza, si esto es lo que ustedes están buscando en un diplomado en consultoría filosófica. Entonces, digamos que esta sería la primera cosa que quisiera yo escuchar en algunos de ustedes. El tema de ahora, bueno, pues es distinciones básicas. Vamos a ver la filosofía con individuos, grupos, instituciones y el rol del consultor y del consultante. Ese es el tema que tenemos para ahora, ¿no? Déjenme digo que ya también Lili está en sesión. Es que me están aquí coachando desde la coordinación de SECAFI, de que algunos de ustedes todavía no podían entrar, pero Lili, según yo, ya la tengo aquí a la vista. Sí, Lili López también ya está. Y ahorita está entrando Diego Ramos. Bueno, y para esto la lectura que pues había encomendado, que se había recomendado, era esta lectura de Guerra de Montalvo de Villamar, que se llama El arte de vivir con sentido. Es pues, unas cuantas páginas, ¿no?, de este manual de consultoría filosófica latinoamericana, que es una lectura muy bonita, muy clara. Y bueno, no sé, dejo el micrófono a quien de ustedes quisiera comentar, a ver si alguien levantó la mano o alguien tiene cara de yo, o si no, pues lo hago por sorteo, así como voy viendo yo en la pantalla. A ver, ¿quién nos quiere comentar? Celes levantó la mano. Adelante, Celes, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo ya que tuve retrasé la tarea por la situación que estoy comentando, pero bueno, lo que sí me llamó mucho la atención ahorita. ¿Sí me escuchan? Disculpen, que no, Un poquito no me escuchan, ¿sí me escuchan? nada más, o si te puedes acercar a tu micrófono de tu punto, nada A más. ver, voy ahorita lo corrijo. En lo que corrige Celes, yo hago que Sí. también utilizo mucho es conectar un cable de Ethernet a la computadora para tener una señal como mucho más adecuada. Pero bueno, adelante, Celes. Y después vamos con Carla. Sí. A ver, no sé si... Sí, ahí está un poco mejor, te escuchamos. Sí. Bueno. Sí, adelante. Sí, les comentaba, la primera parte me gustó mucho y me hizo recordar el sentido de darle un sentido más práctico pues a esto que aprendía, ¿no? Porque desde cuando estudié la licenciatura, todos me decían, ¿para qué sirve? Entonces, uno tenía cierta intuición, ¿no? De, pues sirve, pero no era para qué, ¿no? Y aquí leo en el primer párrafo, punto 1, el uso filosófico de la razón. ¿Y para qué? Pues para dar sentido a la vida. Entonces, claro, siempre hay una lucha entre que lo cognitivo y lo no cognitivo, qué es lo que es más motivante. Pero por algo la razón está por encima de las sensaciones sin instintivo. Entonces, con esa primera párrafo, me vuelve a recordar los inicios de cuando inclusive elegí la carrera, la licenciatura. Y me gustó mucho porque pues, ya he compartido con ustedes muchos momentos y sigo en la línea de que hay algo que nos puede fortalecer, en mi caso, fortalecer para la práctica cotidiana de la filosofía, sin perder ese cognitivo y racional y que puede ser utilizado para la vida cotidiana. Entonces, el primer párrafo me vuelve a motivar y seguir con la idea de profundizar más en esta perspectiva de la filosofía práctica. Qué bueno, Celes, muchas gracias. Me recordaste cuando yo también hace algunos ayeres dije que quería estudiar filosofía. Ahora ya lo digo con mucho orgullo que soy filósofo, pero antes casi tenía que pedir disculpas, ¿no?
¿qué estudiaste? Filosofía. Se te queda viendo con una cara y tú, pues perdón, discúlpame, ¿no? O sea, pues no encontré otra cosa que estudiar, no sé. Eh, y ver que hay un uso realmente práctico, una aplicación, y que la filosofía no nada más es una cuestión meramente de un espacio académico universitario, sino que puede servirle al común de las personas. Eso era lo que hacía Sócrates. Sócrates se ponía a platicar con la gente. Lo peor que te podía pasar si eres un ciudadano ateniense era estar caminando por la ciudad y toparte con Sócrates porque sabías que te iba a cuestionar y que te iba a meter en embrollos. Entonces, así es un poco la filosofía. Muchas gracias, Elde. Vamos con Carla Portela. Adelante, escuchamos tu aportación. Ya, bueno. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, ya a partir de la lectura en realidad lo pensé como un ejercicio que se basa en el, y bueno, ya está dicho, en el diálogo, en la interacción, al menos entre dos personas, pero me parece que es un ejercicio también que se puede llevar a cabo consigo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de Sócrates y esta frase de conócete a ti mismo, creo que cada uno, yo misma me puedo desdoblar en consultante y consultor. O sea, que en un momento dado analizo y reflexiono mis vivencias, creo que ese sería el mejor punto de partida, y a partir de ahí con un otro y que se complementa. Digamos, no es que le quiera dar prioridad al diálogo conmigo sobre el diálogo con el otro, pero creo que ambos son igual de necesarios. Eso fue lo que me hizo pensar la lectura principalmente. Ok, Carla, muchísimas gracias por tu aportación. Levantó la mano Edith Lascano. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Pues a mí lo que me pasó es que me ayudó obviamente como a identificar de mejor forma los roles. Yo soy psicóloga y me cuesta mucho trabajo como desprenderme de esa profesión para entonces volver a ver lo del otro, pero me ayudó el ver, el recordar, en algún momento tuve una consultoría filosófica, o sea, yo fui consultante, obviamente, y recordando ese momento con la lectura, me ayudó muchísimo como a establecer los roles y el para qué de las preguntas que hace el consultor. Sí, es muy complejo quitarse la formación de psicólogo o alguna otra en donde haya todo este encuentro con las personas, porque como algunos de ustedes pusieron en su reporte, que la consulta filosófica no es consejería, no es ver el problema emocional exclusivamente de una persona. Sí podemos trabajar con las emociones, pero no como psicólogos, sino ver cómo esta emoción ha afectado la existencia total de la persona, cómo le impide pensar y cómo le impide a lo mejor problematizar ciertas cosas. Muchas gracias, Edith. Levantó la mano Carmelo Urso, por favor, adelante, lo escuchamos. Adelante, Carmelo. Muy buenas tardes a todos desde Caracas. Hago lo que dijeron los compañeros, digamos, de lo que es el desdoblarse, el conocerse a uno mismo, el diálogo con uno mismo y el diálogo con otro. Una cosa que me llamó la atención de este tipo de práctica es que ese otro puede ser otros. Vale decir que el consultante en la consultoría filosófica puede ser una institución, puede ser un grupo de individuos, de tal manera que a diferencia, por ejemplo, de otras dinámicas terapéuticas, aquí se puede intervenir en un colectivo de una manera diáfana y además de una manera práctica. Además que ese consultante puede ser colectivo, además se vincula la dinámica personal o grupal con lo que es la dinámica societal y cultural, de manera tal que es una consultoría que es transversal a los diversos niveles del individuo, el grupo y la sociedad. Entonces me resulta muy atractivo, sobre todo a mí que en este momento estoy trabajando con niños, adolescentes y jóvenes,
por ejemplo, por los duros momentos que vive mi país, esta práctica sería muy necesaria. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, momentos muy duros de tu país y de todos nuestros países, porque no es nada más en una sola situación. No sé si te refieres nada más al asunto de la pandemia, pero creo que estamos viviendo una situación muy compleja. Y ahorita que comentabas de que también se puede trabajar con niños, pues está también toda la parte de la filosofía con niños, pero también se puede hacer consulta filosófica. Yo he visto, por ejemplo, a Oscar Brenifier trabajando con niños, a Barrientos, que son algunos de los consultores filosóficos que vamos a ver algunas de sus propuestas más adelante. Y qué mejor ahorita, ¿no? Que la filosofía salga en nuestro auxilio en estos tiempos que estamos viviendo. Carmelo, muchísimas gracias. Vamos con Armand y después con Santiago Vázquez. Adelante, Armand. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que yo no soy ni filósofo ni psicólogo, sino soy sistemólogo. Entonces, pero creo que el tema de la filosofía no se reduce a una profesión. Creo que justo el tema de la consultoría filosófica es más amplio y creo que cada quien desde su trinchera puede aportar un enfoque diferente si uno aprende a hacer filosofía con lo que sabe. Porque cierto es que la mayoría de ustedes a lo mejor tienen como profesión la carrera de filosofía, pero desde mi experiencia, llevo 20 años dedicándome en la consultoría de negocios. Créanme que hay un alto potencial en el aspecto racional de las cosas, que a veces no se cuestiona en las empresas, no se replantean ideas, que al final, de verdad, son conceptos que están muy ligados a la filosofía, y ese realmente es algo interesante para trabajar desde el lado consultor, con conocimiento de filosofía, como del lado del consultante, para descubrir realmente cosas esenciales, incluso de trabajar con otras personas, ¿no? Sí, Armand, muchas gracias por la aportación. Efectivamente, no tiene uno que estudiar o ser filósofo de profesión, licenciado, sino lo que tiene uno que saber es, pues algunas cosas de filosofía, eso sí, para poder usar herramientas. Pues a lo mejor algunos de ustedes no tienen la carrera de filosofía, pero tienen, como tú dices, 15, 20 años leyendo a Platón, a Aristóteles, o a Confucio, o a mucha gente, o a pensadores contemporáneos que nos ayudan a tener como este acervo. Muchas gracias, Armando. Vamos con Santiago Vázquez, por favor. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Adelante, perfectamente. Bueno, no, simplemente decir que yo también soy licenciado en psicología y bueno, a los psicólogos, por lo menos acá en Argentina o en Mendoza, de donde yo soy, se les plantea, al encontrarse frente a la consultoría filosófica, el problema de que si la consultoría filosófica no está invadiendo el campo de la psicoterapia. Ahora yo, si me presentaban la consultoría filosófica y sin conocer nada yo de ella, me la presentaban con los 2 párrafos primeros de este texto, yo decía, lo compro. Porque la verdad que me pareció muy linda la definición que da al inicio, sobre todo esto de que no es sino una forma de hacer presente el logos, la vida ordinaria de las culturas, de las sociedades, bueno, que hay un principio de inteligibilidad en las cosas, cuya identificación es terapéutica. Esa idea me pareció genial, me pareció profundísima y bueno, listo, ahora ya no tengo más problemas con la consultoría filosófica respecto a la invasión en la psicoterapia. Ya quedó clara la diferencia entre consulta filosófica y psicoterapia. ¿Cuál sería en esencia para ti? Bueno, digo, a ver, me refería retóricamente al tema en mi caso, digamos, de que haya alguna dificultad respecto a la intersección entre los 2 campos, digamos. Pero yo creo que esta idea que aquí plantea este texto me parece que puede servir para deslindar un campo del otro. En la medida en que la psicoterapia se ocupa
principalmente de la psicopatología. A ver, por una cosa u otra, la psicología en su expresión profesional, digamos, ha ido ciñéndose al campo de la psicopatología. Y creo que ha quedado descuidado este ámbito más espiritual, que tiene que ver con el logos, que me parece que es la aparición de la consultoría viene a cubrir ese vacío, digamos. Ok, Santiago, muchísimas gracias por la aportación. Vamos ahora con Silvia Hansen, que levantó la mano, y después con Diego Martín. Adelante, Silvia. Gracias, buenas tardes. Justo esto que dice Santiago me regresa a mis propias reflexiones del texto. Yo todavía no logro ascender, pido una disculpa por adelantado, ascender a la consultoría filosófica al nivel de resolución de la psicoterapia. En este texto nos dicen que es una práctica que bien ejercida conduce a la persona a reconstruir el equilibrio anímico o espiritual de quien la utiliza. No sé, tengo ganas de preguntarle a Edith, a los psicólogos y también como de yo misma someterme un poco más a la práctica de consultoría para ver cómo darle suficiente crédito a la consultoría, cómo no verla como una herramienta que da resoluciones parciales, sino darle realmente este estatus que en el texto de Guerra nos declaran, ¿no? Aquí nos dicen, con la consultoría tú puedes alcanzar el equilibrio anímico y espiritual, ¿no? ¿Y eso hace ruido? Eso hace ruido. A mí me parece que siendo un arte y una práctica tan racional, y hablo desde mi desconocimiento, deja de lado o descuida la parte anímica, la parte, no sé, más profunda de la psique de las personas. Tal vez lo que me está fallando a mí es como la definición, pero creo que es un buen inicio. Decir, bueno, ¿cómo estoy construyendo yo esta definición de consultoría? Y cómo la están entendiendo a lo mejor todos ustedes que tienen una formación distinta. Ok, Silvia. Vamos ahora sí, poco a poco viendo todo esto que nos está comentando, porque efectivamente no es psicoterapia. Cuando se habla de la cuestión anímica o espiritual, hasta se podría confundir con algo probablemente religioso, que no lo es, pero vamos a irlo revisando, vamos viendo todo esto. Vamos ahorita con Santiago Vázquez y con Diego Martín. Con Santiago, por favor. Sí, perdón que vuelva a intervenir rápidamente, que me suscitó alguna reflexión lo que dijo Silvia. A mí me parece que, digamos, tiene razón, digamos, me parece acertada la aseveración de Silvia respecto a la distinción entre el nivel anímico y el racional. Ahora, a veces perdemos de vista hasta qué punto la inteligencia, tanto digamos, como la facultad en la que se enraiza el ejercicio racional, ejerce una influencia quizá indirecta sobre el estado emocional. Hay una frase muy interesante, una sentencia muy interesante de Tomás de Aquino que dice que la inteligencia ejerce sobre los afectos un dominio político, no despótico. Claro, ciertamente que, digamos, cuando estamos en presencia de una emoción fuerte, una consigna racional no va a atenuar ese estado emocional desestabilizante, digamos. Sin embargo, las emociones también se pueden ver influidas mediante facultades intermedias, eso por ahí entra en tecnicismos psicológicos, por la inteligencia, digamos, mediante la propuesta por ejemplo, de imágenes a la imaginación, que sí tiene una relación más directa con el estado emocional. Bueno. Pero me parece que esa idea, me parece importante subrayar de que la inteligencia, en la medida en que también
puede recibir nociones filosóficas, puede también repercutir e influir sobre el estado emocional y sobre las emociones, a largo plazo, quizás no de modo inmediato, pero sí tiene una relación directa con el estado anímico. A veces sí es más o menos impactante una idea cómo pueden modificar una emoción, lo iremos viendo. El mismo Freud decía, no hay afecto sin representación y representación sin afecto, pero bueno, vamos con Diego Martín, por favor, adelante. Escuchamos a Diego. Ahora sí. Adelante, Diego. Bueno, en principio, dos cuestiones. La primera voy a recalcar una frase que a mí también me llamó la atención, que justamente la había mencionado anteriormente Santiago. Yo la asocié en mi primera lectura a otra idea, esta frase de que la filosofía no es sino una forma de hacer presente el logos en la vida ordinaria de las culturas, sociedades, etcétera, etcétera. A mí la palabra logos, en ese contexto, más que irme para el lado de la traducción clásica de aquello que es racional o discursivo, a mí no sé por qué me derivó a Heráclito, o sea, me llevó a la noción de logos, en esa noción de logos como el sustrato que se esconde debajo de todo lo real. Entonces, de alguna forma, la filosofía lo que hace es permitir el emerger de ese logos en cada cosa, como si nosotros, de alguna manera, ya sea con el método mayéutico, con la técnica, con los recursos que utilicemos, despojáramos al individuo, nosotros, no, o sea, el individuo se despojara mediante el proceso de todo aquello que impide la emergencia de ese logos natural, y que le impide ser él mismo, de alguna forma. Es decir, que la filosofía permite ese libre fluir de ese logos, ya sea en las culturas, las sociedades, las instituciones, los individuos, que manifiesten su propia naturaleza, porque básicamente es esa la idea, ¿no? La idea de Fuchs como su propia naturaleza, y en este caso el discurso de la naturaleza vendría a ser el logos. Esa es como una primera idea y reflexión. La segunda reflexión viene a colación un poco de esta conversación que se dio en este último momento con Silvia, con Santiago también, el tema del intrusismo, el famoso intrusismo de profesiones entre la consultoría filosófica o la asesoría filosófica y la psicología. Yo creo que, en primer término, antes de hablar de intrusismo, y esta es una conversación que tuve esta mañana con una amiga que es psicóloga, le cité una frase de Plutarco cuando habla de Antifonte de Ramnunte, que dice que se puso un cartel enfrente del ágora de Corinto que decía que se curan los males del alma por medio de la palabra. Entonces, tenemos un registro de un filósofo en el siglo V a.C. que se puso un cartel y un consultorio para atender males anímicos. Con lo cual, cuando hablamos de intrusismo, ¿quién hizo intrusismo en quién? ¿La psicología en la filosofía o la filosofía en la psicología? Se hizo un arte quitapenas, dice Plutarco también, es decir, se compuso un arte para quitar las penas. Eso creo que como primera medida. La segunda idea que me parece interesante con respecto a esta idea es la noción o la concepción que aparece bastante seguido en Platón, por lo menos dos veces, una en el Fedro, otra en el Gorgias, cuando habla de la psicagogía, que es esa capacidad que tenemos los individuos de, mediante la palabra, guiar el alma de otro. Y los sofistas lo hacían de forma multitudinaria, y Platón lo hacía mediante el método dialéctico. Creo que todo método dialéctico, en algún sentido, es un proceso psicagógico, aunque no necesariamente un proceso psicológico. Y desde ese lugar, creo que si bien la consultoría o la asesoría filosófica podríamos definirla, como dice Kramer, como una alternativa a la terapia, es terapéutico en el sentido primigenio de la palabra terapéutico, aunque no necesariamente psicoterapéutico. Y creo que ahí hay algunas distinciones que podemos ir haciendo. ¿Puede ser terapia? Es posible. ¿Es psicoterapia? No lo creo. Creo que
vamos a otro dominio nosotros y no buscamos necesariamente la curación del individuo. En última instancia, y para concluir, la idea de Epicurio de vana es la filosofía que es incapaz de curar cualquier sufrimiento humano, creo que puede hacernos eco en ese sentido. Ok, Diego, muchísimas gracias por tu participación. Vamos con Karen Fajardo, adelante. Sí, pues principalmente a mí me generó ruido, no tanto el ruido que le generó a Silvia el hecho de que en la consultoría, aquí me escuchan, es que yo no sé cuál es mi micrófono acá, ¿sí? Bien. Ok. Cuando se promete que la consultoría va a reconstruir el equilibrio ético, anímico de... sobre todo del consultante, que es en el cual recae el ejercicio de reflexión sobre la vida del consultante, la consultante. Y no me genera ruido por el hecho de pensar que la razón tiene un lugar en nuestro estado anímico, dado que la emoción al final es un movimiento torpe y que desborda deliberadamente la razón en tanto se posa en juicios de valor sobre el mundo. Y si logramos develar esos juicios de valor y los observamos desde la razón, esa emoción que se estaba basando en ese juicio va a mermar o va a cambiar. Me generó más ruido es por el hecho de, como dice Carla, que este ejercicio precisa para llegar a una eupateia, llegar a un manejo, a un equilibrio anímico, es justo por el ejercicio metódico y continuo de las representaciones que tenemos sobre el mundo. Y creo que pues nosotros y nosotras como consultoras que queremos comprometernos justo a ese ejercicio, lo vamos a hacer todos los días, pero el consultante en medio o en medio no, sino en una consulta, llegar a ese esclarecimiento como total del equilibrio anímico, me parece como una promesa, o me pareció al leerlo así, una promesa como muy grande. Tal vez sí dar las pistas para que continúe, pero no tanto que ese sea el fin definitivo de la consultoría. Ok, Karen, muchísimas gracias. Aquí la pregunta que yo me hago, les hago es, ¿se podrá ser consultor filosófico sin haber sido previamente consultante bajo este modelo? Por ahí dicen que no, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. No, definitivamente no. O sea, hay que vivir el modelo antes para poderlo entender. O sea, no basta con estudiar filosofía, o no necesariamente uno tiene que ser filósofo, sí hay que saber filosofía, pero no es suficiente, hay que vivir el modelo. Es como, a mí me gusta mucho decir, bueno, si yo estoy enfermo del estómago, tendría que ir con un gastroenterólogo o con un médico internista a que me diga cuál es el origen de mi mal y que me recete algo. Porque si yo nada más me siento mal del estómago y leo un libro de gastroenterología, eso no me va a curar. Lo leeré y sabré qué tengo. Ajá. Pero me voy a seguir sintiendo mal, porque el mal no se cura leyendo el libro, sino de gastro, sino yendo con un especialista a que me resuelva ese problema que tengo. Entonces creo que en ese sentido va un poco mi observación. Vamos con Gianfranco, por favor, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo quería volver un momento, un breve comentario sobre lo que decía Santiago y Diego también, de las diferencias entre la consultoría y la psicoterapia, y creo que habría que matizar cuando se habla de psicoterapia, porque realmente hay paradigmas muy diversos dentro de la psicoterapia y no tiene que ver nada el psicoanálisis con los cognitivos, y creo que hay paradigmas dentro de la psicoterapia que están mucho más cercanos a la consultoría filosófica que otros. O sea, en particular, yo no soy psicólogo, pero estudié algunos años de psicología, terminé dejando, y claro, acá en Argentina se estudia casi todo psicoanálisis, en particular en Mendoza, en la facultad que yo estudié era psicoanálisis puro. Después con el tiempo fui descubriendo otros autores, por ejemplo la logoterapia,
Y me llamó muchísimo la atención que la pregunta fundamental de la logoterapia es una pregunta filosófica, es una pregunta por el sentido, y todas las técnicas de la logoterapia están apuntadas a eso. Entonces, nada, simplemente matizar eso de que la psicoterapia no es un bloque monolítico, sino un conjunto de paradigmas que no tienen nada que ver unos con otros. Así que, no sé, tenerlo en cuenta cuando hablamos de psicoterapia. Sí, muchas gracias, Gianfranco, por la precisión. Efectivamente, hay muchas psicoterapias y algunas se acercan a lo filosófico, como la terapia de Viktor Frankl, o inclusive la misma terapia de este autor cognitivo-conductual que es Albert Ellis, porque él toma el método socrático como base de su terapia racional emotivo-conductual. Entonces, habrá que empezar a ver estas diferencias. No es terapia lo que hace un consultor filosófico. Ha habido unas discusiones muy fuertes en algunos gremios, en algunos países, en donde se comenta, ¿no?, que la consultoría filosófica está invadiendo un área disciplinar que no le corresponde. Y bueno, parte de lo que decía la lectura es que vamos a trabajar con las herramientas filosóficas, es decir, con la argumentación, con la lógica, con la racionalidad, con el método mayéutico, con el diálogo, con todos estos elementos que trabajan los filósofos. Hace rato que mencionaba Diego, ¿qué fue primero? Si la filosofía o la psicología o qué campo está invadiendo el cual. Pues recordemos que la psicología era una rama filosófica hasta que se independiza como ciencia en Leipzig, en Alemania, hace no mucho tiempo. Entonces, la psicología era parte del quehacer filosófico. Entonces, vamos a ir viendo todas estas distinciones. ¿Alguien más quisiera aportar su impresión sobre la lectura? Si no, para pasar a una segunda parte. ¿Todo quedó muy claro? Por ahí hubo dos personas que ahorita no recuerdo su nombre, que hicieron unos cuadros muy interesantes en su entrega. No sé si me permiten enseñar uno de ellos, uno de los cuadros, porque dejaron muy clara las distinciones. Déjenme meto a ver, les voy a pedir permiso a ver si están aquí las personas que hicieron esto, porque la verdad es que me gustó mucho cómo lo pusieron. ¿Dónde está? A ver, déjenme ver. Ya lo había yo visto. Déjenme checar. ¿Quién de ustedes hizo un cuadro comparativo? Citlali, ¿me permite enseñarlo? ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver, quisiera yo compartirles un cuadro que hizo Citlali. Nada más déjenme busco la tarea de Citlali. Vamos a ver dónde está. Permítanme un segundo y ahorita mismo se las muestro. ¿Dónde? Déjenme ver aquí ando metido. Permítanme un segundo. Ahorita se les comparto la pantalla. Ok, Citlali Quijada, ok. Vamos a ver aquí. Ya estoy entrando. Ok, aquí está. Nada más déjenmelo. Aquí está. A ver. Les comparto la pantalla en este momento. Si lo pueden ahí visualizar. Aquí está muy claro, bueno, lo que nos pone Citlali. Se basó en estas preguntas que estaban puestas como una guía, ¿no? ¿Quién es el consultante, el consultor? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Por qué? ¿Para qué lo hace? Y entonces, ¿quién es el consultante? Nos pone aquí Citlali, el que padece un desequilibrio, y padece lo pone entrecomillado, porque padecimiento no queremos darlo a entender aquí como enfermedad. Hay algo, o sea, ¿por qué llega un consultante con nosotros? Porque hay algo que lo está desequilibrando, que lo está molestando, que no es porque estés enfermo desde la visión del psicólogo, es algo me está sacando de mi zona de confort, algo pasó en la vida que me desequilibra, no sé qué hacer. ¿Quién es el consultor? Dice, el que interroga sin preguntar. Es una cuestión un poco paradójica,
Pero algo muy importante que algunos de ustedes pusieron en sus tareas es el papel de la pregunta. Si hay algo con lo que trabajamos los filósofos y los consultores filosóficos, es saber hacer buenas preguntas y no para buscar una respuesta, y mucho menos para dársela a nuestro consultante. A lo mejor el psicólogo sí quiere darle una respuesta a su paciente. El consultante debe plantear una pregunta, como decían mis maestros, una pregunta tumbativa. O sea, esas preguntas que a uno lo sacuden. Les comparto rápidamente. Hace algún tiempo en una consultoría alguien estaba trabajando una situación y yo le dije, oye, ¿y qué quieres hacer con el resto de tu vida? Con lo que está de aquí para adelante. Bueno, eso nos llevó 4 o 5 sesiones más de consultoría, esa pregunta que aparentemente era inofensiva, porque me dices que no sabes cómo me sacudió eso que me dijiste. ¿Cómo que aquí quiero hacer con el resto de mi vida? Sí, ¿con quién quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Porque estábamos tocando el tema de la temporalidad. Entonces, hay que hacer preguntas en esta parte. ¿Qué hace el consultante? Bueno, aquí está esta parte que ustedes comentaban, ¿no? La elaboración racional de logos personal, transformar el cosmos en un orden, el caos de la vida. Cosmos significa orden y algo muy importante, descubrir el no saber o lo que uno ignora, que si quieren verlo, por ejemplo, desde la teoría psicoanalítica, pues los psicoanalistas esto le llaman lo inconsciente o el saber no sabido, si nos ponemos lacanianos, pero hay que descubrir algo que no sabemos en el momento. ¿Y el consultor qué va a hacer? Pues va a provocar esto, va a tratar de dirigir esta reflexión hacia este equilibrio por medio de la razón, el diálogo y estos fines éticos. ¿Qué no hacemos en la consulta? El consultante no puede ser pasivo, ni el consultor, ¿no? Se remite solo a su subjetividad sin considerar su contexto, la cultura. El consultor, ¿qué no va a hacer? No va a dar soluciones, no va a terapear. O sea, esto es lo que no se va a hacer. Me parece como muy bueno a veces definir. Para entender algo a veces tenemos que decir qué no es, para ver qué sí puede ser. Entonces, no se es pasivo, no estamos nada más en la subjetividad sin considerar los contextos. El consultor no va a dar las soluciones, no va a terapear, ¿no? A veces lo que necesita un consultante no es acabar la consulta filosófica y sentirse mejor. A lo mejor lo que tiene que salir de esa consulta es que salga sacudido, verdaderamente cimbrado de algo para que empiece a modificar ciertas cosas que quiere hacer en su vida. ¿Por qué? Aquí la pregunta es ¿por qué el consultante dice está desapropiado de sí mismo como efecto de la colonialidad del poder y del saber? Esto me hizo pensar mucho en todas las teorías, bueno, cuando Marx hablaba de la alienación, el no ser dueño de uno mismo. Creo que algo que estamos buscando en la consultoría es que el consultante se apropie de sí, de sus fuerzas, de su pensamiento, de su ser. Y el consultor, pues algo que va a hacer es resolver con la razón, pues los problemas existenciales o dicen los malestares del alma. ¿De qué manera trabaja el consultante? Dice, a través de complejas interacciones humanas en las que los recursos argumentativos de la razón se alían con los de la imaginación, la narración, la retórica, la empatía, la amistad, la comunidad. Son todos los recursos internos que trae el consultante o cualquiera de nosotros, cualquier persona que tenga, eso sí, la voluntad o la gana de indagar en sí mismo. Decía Sócrates que una vida sin examinarse no vale la pena ser vivida. ¿Y de qué manera trabaja el consultante? El consultor, perdón, hace pasar toda la vida del consultante a través del proceso de investigación, utilizando un método que produzca equilibrio, serenidad, florecimiento humano, felicidad. Me gustó mucho este cuadro porque es como muy, muy didáctico. Entonces, muchas gracias a Citlali por darme permiso de compartirlo. Leonardo Cárdenas, adelante. Gracias. Bueno, pues a mí lo que me llevó a preguntarme la lectura fue pues, lo que acaba de decir José Enrique, y es ¿por qué llega un consultante con nosotros? Entonces, yo pues considero que muchas veces
se puede partir de la imagen que quien llega a consultar tiene de la filosofía, que ese puede ser un punto de partida pues para la consultoría. Ahora pues veía que se trata de un intercambio de logos, ¿no? De un diálogo, y pues en esa medida, digamos que tanto la escucha de consultor y de consultante, como el hacer preguntas, pues es una de las herramientas pues clave. Pero volviendo pues a esa pregunta de por qué llega alguien a consultar, yo pienso que es porque pues de cierta manera esa persona que consulta tiene una imagen positiva o una connotación o cree en la filosofía de cierta manera para en algún momento acudir a ella. Entonces pues quería replicar esa pregunta. Muchas gracias, Leonardo. Carmelo Urso, por favor. Hay una palabra, hay un vocablo que me resuena allí más que desequilibrio. Por cierto, muy bueno el resumen que hizo la amiga. Pero más que desequilibrio, me resuena la palabra inquietud. Porque inquietud es, primero, la inquietud se experimenta como un malestar, ¿no? Algo que nos está descentrando, ¿no? Pero luego esa inquietud se puede convertir en una pregunta. Entonces, esa inquietud se verbaliza y se convierte en pregunta, que es lo que después esa pregunta es la que se va a tratar en la consultoría filosófica. Luego, esa inquietud, ese no estar quieto, se transforma en una acción que moviliza tanto a consultor como a consultante. Luego, esa pregunta, esa inquietud, a través de la metodología del Logos, de la consultoría filosófica, que incluye los métodos, los recursos y las técnicas, va a facilitar esa exploración. Y luego, como muy bien dijiste tú y dijeron varios compañeros, esa inquietud no es que va a desembocar en una respuesta final, una suerte de epifanía, ¿no? Sino que esa inquietud se va a transformar en una actitud que va a ser la vida razonada. Y esa vida razonada, evidentemente, trae un equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, no es una cima, no es una utopía. Es un equilibrio dentro del entorno cambiante, tanto de la sociedad y la cultura como de uno mismo. Muchas gracias, Carmelo. Ahorita que dices sobre esta inquietud y lograr una vida razonada, ahorita voy con Silvia, ¿verdad? Nada más un segundito. Tener una vida razonada, me gusta mucho esto que dices, porque una vida razonada no implica que uno deje de tener problemas, pero lo veía yo con un consultante la semana pasada. Le preocupaba y le preocupa mucho el asunto de enfermarse, de perder seres queridos por este asunto de la pandemia. Y estuvimos trabajando desde la consulta filosófica y él tiene muy claro que la pandemia va para largo, va para algunos años este asunto, y que tenemos que aprender a vivir razonablemente con ella. No la vamos a quitar, pero razonablemente, por medio del pensamiento, podemos ver qué aprendemos. Hace poquito veía yo a Lu Marinov, que es una de las personas que vamos a revisar en el diplomado. Él dice que los que estamos en la filosofía, seamos filósofos o no, o sea, los que estamos en la filosofía, en la consulta filosófica, en esta época de pandemia somos privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de poder analizar y de problematizar qué nos está pasando, qué podemos aprender. La pandemia nos ha obligado a hacer un alto a mucha gente, y cuando uno hace un alto, la misma situación te obliga a pensar y a pensarte. Y si algo hace la filosofía, es precisamente eso. Entonces, es como algo que yo trabajaba con este consultante, y eso a él le vino muy bien. Saber que esto puede ser una oportunidad para que él piense qué va a hacer con su vida y con sus demás cosas. Gracias, Carmelo. Hay varias manos levantadas. Voy con Silvia Hansen y después con Pipi Monsalvo. Adelante, Silvia.
Muchas gracias. Me gustó muchísimo cómo lo dijo Carmelo. Más bien nos hablaba como el final de la consultoría, como este camino hacia la vida razonada. Pero yo a la hora de leer el texto de Guerra, lo que veía un poco es que nos dicen que el final es orientar a la persona hacia los valores, hacia los principios supremos. Y ahí me quedo un poco como consternada de hasta dónde eso sucede de manera natural o hasta dónde el consultor tiene que hacerlo evidente para la persona que está cuestionando. Ahí me queda mucho duda sobre en qué momento entra la subjetividad de la persona, si vamos a entender en consenso que estos valores son de definición universal e inamovibles, o cuál es esta visión que tenemos que adoptar alrededor de ellos como consultores, digamos. Muchas preguntas, Silvia, qué bueno que ahí están, porque eso es lo primero que necesitamos, empezar a cuestionarnos. Adelante, Pipi Monsalvo, escuchamos. Hola, yo creo que lo que a mí más me gustó de este texto es que la filosofía en sí, o por lo menos como la veo yo, es esto de cuestionarse y de no seguir una estructura. Creo que no es por nada que viene ya desde 1980, ¿no? Como abordar la consultoría y la filosofía desde un lado más social y empezar como a romper un poco estructuras, que creo que venimos en una sociedad muy estructurada y creo que muchas emociones y mucha gente va a terapia justamente por no sentirse uno libre de poder expresarse sin esas estructuras. Y creo que a partir de ahí están como las emociones reprimidas y a partir de ahí es donde capaz se siente con el desequilibrio. Entonces creo que está buenísimo apuntarlo a cuestionarse. Y justo como decías recién de pensar, ¿no? De cuestionarse. Creo que hay mucha gente que la pandemia no le fue bien porque lo que le pasó fue romper su estructura, ¿no? Venía como, taca, taca, bueno, yo hago esto, esto y esto, y el plan, chao. ¿Y ahora qué hacemos? Y esto, ¿no? A partir de que no somos una estructura, de que no hay que seguir lo que el sistema nos pide, creo que está buenísimo que más nos formemos y que seamos más los que podamos ayudar a esto, es decir, ¿qué es lo que vos querés? Listo, se puede. No hay que seguir a la manada, no hay que seguir a la estructura, que hay mucha gente con mucho miedo a eso, y eso es lo que más me gustó, ¿no? Que sea un par, eso también me gustó mucho, que no sea alguien capaz de superioridad, ni de yo me sé todo y te vengo a dar la respuesta, sino que uno también puede aprender con el interlocutor y que haya un feedback. Y me gustó mucho esto de no echarle la culpa a los padres, ¿no? Algo que decía el texto, porque es verdad que la sociedad no se toca, ¿no? Mucho en el psicoanálisis, la verdad que no sé mucho, lo digo desde mi opinión y desde mi vivencia, pero es verdad que no se toca la sociedad, ¿no? Como capaz este trauma que tuviste fue una estructura que la sociedad pasó, que tus padres no pudieron sobrepasar o que tus padres siguieron eso. Como me gusta mucho que se hable desde ahí, ¿no? Desde algo más sociocultural y no tanto personal. Ok, muchas gracias. Sí, también lo sociocultural es un factor muy importante. Santiago Vázquez, adelante. Bueno, simplemente algo que recordé cuando habló Silvia hace un momento, respecto a los que citó una parte del texto, si me recordás, Silvia, respecto a los valores supremos. Bueno, en fin, me acordé de dos cosas que están muy vinculadas. Una es que, bueno, que precisamente Platón piensa la filosofía, digamos, el proceso del pensar es preguntas y respuestas, suponiendo que para las preguntas hay respuestas. Y un ejemplo de lo que preguntaba Silvia, de cómo conducir hacia esos principios,
uno lo puede encontrar, lo puede encontrar fácilmente. Por supuesto que para comprenderlo hay que hacer un esfuerzo importante. En los diálogos de Platón, yo hace poco leí el Gorgias, por ejemplo, y es genial, y me acordaba cuando Enrique empezó que decía que lo peor que le podía pasar a un griego era encontrarse con Sócrates. Sí, porque ahí en el Gorgias el pobre Calicles queda... bueno, y ahí Sócrates pone en evidencia a Calicles, porque Calicles tenía una filosofía hedonista, y Sócrates, bueno, es notable y es hermoso cómo desarticula el argumento hedonista, y bueno, en fin, me acordé de eso, digamos, cómo en realidad Sócrates suponía que que existían valores supremos a los cuales podía, la pregunta filosófica podía conducir, digamos. Sí, Santiago, muchas gracias por el comentario. Bueno, no sé si hay alguna otra participación más. Si no, para pasar a una segunda parte, si están ustedes de acuerdo, y que va a constar de lo siguiente. Pues podemos estar hablando mucho de la consulta filosófica, pero el chiste es vivirla, ¿verdad? Sería como interesante poder ver cómo se hace una consultoría. Así que requiero un voluntario o una voluntaria que quiera hacerla de consultante. Consultante, alguien que quiera echarse al ruedo. Yo voy a ser el consultor. Silvia Hansen levantó la mano. Silvia, ¿tú quieres ser la consultante? Me gusta la mala vida. Ok, adelante. No sé por qué dices eso. ¿Sí? ¿Ya hiciste consulta antes o algo? Sí, de hecho esta semana hice una consultoría ayudando a un chico que está practicando. Y mi pregunta para él, de donde surge la pregunta que te voy a hacer a ti, a usted, a ti. Como guste. Okay. Fue, ¿cómo puedo superar mi miedo a la muerte? Y después de varios minutos como de hablar, de que él me hiciera preguntas, pues llegué a la conclusión de que mi pregunta estaba mal hecha, ¿no? Porque yo hacía como la analogía de que se sentía como una sombra que me perseguía constantemente, y él me decía, bueno, ¿acaso no todos tenemos sombra? Y yo decía, sí. Y entonces, ¿por qué quieres deshacerte de algo que todos tenemos? Y entonces como que llegué a ese callejón de replantear mi pregunta. Y entonces ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo lidiar mejor con ese miedo? Ok, vamos a iniciar con esta consulta. La dinámica va a ser esta, Silvia. Nos vamos a quedar con la pantalla prendida nada más Silvia y un servidor, y todos los demás les voy a pedir que apaguen su pantalla para que se puedan concentrar nada más en las dos imágenes de nosotros, y les voy a pedir que vayan haciendo anotaciones, todos los demás, de lo que van a estar ustedes viendo. Observaciones, cosas que les llamen la atención, para dar luego una retroalimentación y ver sus impresiones de todo esto, ¿no? Bueno, gracias por apagar la pantalla. Entonces, ahora sí, Silvia. ¿Me puedes repetir la pregunta que estás formulando? ¿Cómo puedo manejar mejor mi miedo a la muerte? ¿Cómo puedo manejar mejor mi miedo a la muerte? ¿Está bien así la pregunta o quisieras reformularla? Pues así me nació. Entonces, así está, así no hay problema ahorita para, o sea, así dejas la pregunta. Sí, sí. ¿Por qué esta pregunta, Silvia? Es un problema real que tengo. Siento que mi miedo a la muerte es desproporcionado, que es más intenso que el de la persona promedio, porque desde muy niña padezco pues de esta inseguridad, ¿no?
Entonces, bueno, ha sido un obstáculo que creo que le ha quitado calidad a mi vida. ¿Cómo sabes que tu miedo es mayor al promedio? Me dan ataques de pánico con cierta regularidad. Cada vez que me viene a la mente la idea de que existo y voy a dejar de existir. Ujú. Cada vez que te viene la idea, en este momento está viniendo. En este momento todo está muy bien. Todo está muy bien. Sí. Ok. Mencionas una cosa aquí importante. O sea, lo que te provoca este ataque de pánico es cuando te percatas, te das cuenta que en algún momento vas a dejar de existir. ¿Es así? Ajá, me viene una sensación física de, ay, no mames, estoy viva. Ujú. Estoy viva, pero ¿eso qué quiere decir? Creo que es síntoma del pánico. Híjole, pues sí, me siento extremadamente presente y real. Ujú. Cuando dices que te sientes extremadamente presente y real, ¿qué quieres decir con eso? Creo que quiero decir que de pronto me siento vulnerable al hecho de que esto no es un ensayo. Ujú. ¿Qué no es un ensayo? La vida, la existencia. Entonces, la vida no es un ensayo. ¿Estás de acuerdo con esa frase que dices? La vida no es un ensayo. Sí. Y si la vida no es un ensayo, ¿qué es si no es eso? Pues es una única ocurrencia. La vida es una única ocurrencia. Uh-huh. Ujú. ¿Cómo es esto de la ocurrencia? Pues ocurre una sola vez, tiene un principio y un fin, y no hay manera de regresarse a surcir equivocaciones ni ensayar problemas y soluciones. Uh-huh. Entonces, y particularmente el hecho de que es finita. Ok, ocurre una sola vez, es finita, no puedes regresar. ¿Tú has querido regresar, por lo menos en un deseo, a algo de tu vida? No, pero me veo caminando en ella a veces como de puntillas. Ah. ¿Y por qué? Me gustó el A. ¿Mandé? Me gustó el A. Ah, a ver. ¿Por qué te gustó el A? Porque fue muy suspicaz. Uh-huh. Sí es. ¿Por qué vas caminando de puntillas en la vida, Silvia? Pues supongo que soy temerosa. ¿Y alguien temeroso camina de puntillas? Sí. Ok. Uh-huh. Vamos a seguir pensando en esto. Creo que es una imagen muy interesante la que pones, ¿no? Estaba yo viendo a alguien, dices, cuando uno va de puntillas es como para que uno no lo escuche, como para pasar desapercibido. ¿Así es en tu caso? ¿Sí me escuchas? Perdí un poco la conexión, no sé si me escuchan. Sí. Ah, sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, te escuchamos.
Gracias. Silvia. A la que no escuches a Silvia, de Sí, creo repente que es Silvia la que está congelada. se quedó congelada, ¿verdad? De hecho, ya se nos fue la conexión. Bueno, ahorita vamos a regresar con ella. Pero bueno, empezamos a ver ahorita una primera parte de la consultoría. Vamos a ver qué le pasó. Si alguien me puede auxiliar en el grupo del WhatsApp para ver si se puede volver a conectar. Ok, gracias, Karen. Vamos a ver qué podemos pasar, ¿no? Bueno, si gustan ahorita prender su pantalla y vamos haciendo algunos comentarios y luego regresamos con Silvia. ¿Qué fue lo primero que vieron? ¿Cuáles son sus impresiones? A ver si alguien quiere comentar de lo poquito que llevábamos ahorita en esta primera intervención. Vamos primero con Carla, después María Carmen y Jorge Morales y Carmelo Uso. A ver, Carla Portela, por favor. Sí, bueno, más que nada me fijé en el rol del consultor, o fue lo que me llamó más la atención, y me parece que se puede hablar de dos pasos, ¿no? El primer paso, la formulación de la pregunta. Ajá. Después de ahí creo que hubo un cuestionamiento sobre esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Y a partir de las respuestas que ella va dando, que el consultante va dando, veo que se van haciendo preguntas, digamos que se van, pues sí, planteando preguntas sobre lo que el otro va diciendo, y en su momento también se pide explicitar el significado de algunas frases que el mismo consultante pronuncia, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo sería esto de vivir de puntillas. Entonces, digamos, dos momentos: formulación de la pregunta, cuestionamiento de la pregunta y luego respuestas, y a partir de ellas continuar con más preguntas y explicitaciones. Fue lo que yo observé. Ok, muy bien, Carla. Muchísimas gracias. Vamos ahora con María del Carmen Arriaga, por favor. Y buenas tardes. Bueno, yo quería un poco dar la misma observación que Carla, el hecho de que comenzaras con preguntas y que a partir de la pregunta, me llamó mucho la atención el hecho de que preguntaras si hay como, si la pregunta está bien formulada, si se quiere formular de otra manera, o sea, como el hecho de repensar incluso la misma pregunta. Y el hecho de reiterar las frases que el consultante va planteando, ¿no? Como para que igual el consultante se haga como más consciente, no sé si sea como el objetivo, pero sí para ir como planteando, ¿no? Si es correcto, si está bien planteado. Se nos fue un poco la señal de Mari Carmen. Hola de nuevo. Hola, Silvia, ahorita continuamos. Eso me llamó mucho, ¿no? Y en cuanto a la consultante, pues no sé, me llama mucho la atención su pregunta. Ahí se me ocurría a mí, por ejemplo, Nietzsche, con esta idea del eterno retorno para algunas cuestiones que ella se hacía, ¿no? Como este hecho de volver a repetir, de regresar, ¿no? Yo, no sé, se me vino a la mente, ¿no? No sé, a mí yo le hubiera puesto a leer a Nietzsche y alguno de sus aforismos para que lo repensara. Ok. Muy bien, Mari Carmen. Sé que hay varias manos levantadas, pero yo quisiera preguntarte, Silvia, si quisieras que continuemos. Sí. Continuamos porque se estaba poniendo bueno, nada más que se nos fue aquí la conexión. Entonces, esperemos que no se te vuelva a perder la conexión y continuamos, ¿no? Entonces les pido si apagan nuevamente su pantalla y ahorita continuamos. Al final vemos las participaciones, ¿vale? Bueno, muy bien, Silvia. Pues bienvenida de nuevo. Estábamos con esta pregunta de cómo puedes manejar mejor tu miedo a la muerte. De ahí pasamos, ¿no? A que te sentías muy extremadamente presente y real, que eso te hacía sentir vulnerable. Dijiste una frase que me llamó mucho la atención, que fue: la vida no es un ensayo y que ocurre solo una vez, es una única ocurrencia, es finita. Y hubo una frase que estábamos trabajando cuando perdimos la conexión, en donde tú decías: me veo caminando en ella, en la vida, de puntillas. Porque supones que eres temerosa. Yo te estaba comentando que también cuando alguien camina de puntillas es como para que no haga ruido, para que no se percaten de la presencia de esa persona. ¿Qué piensas tú de esto? Si abres tu micro, por favor.
Pues es que es una situación compleja. Eso de caminar de puntillas, vaya, últimamente me he echado muchas porras al respecto y he dicho, no, al contrario, has sido súper valiente porque estás cargando con este miedo que es enorme y aún así, pues sales, te enfrentas, haces las cosas, ¿no? Das la cara en lo cotidiano, que pues todos tenemos retos individuales, ¿no? Con los cuales tenemos que lidiar y aún así tenemos que, pues, funcionar como adultos, ¿no? Entonces, bueno, estoy tratando de cambiar como esa posición acerca de mí misma. Cuando hablas de posición, ¿en qué posición estás? Si puedes Pues, decir. en este momento, ¿te refieres? Como En al general. respecto de mi, digo, al respecto particularmente de mi miedo a la muerte, estoy pues tratándolo desde la mayor cantidad de ángulos posible. He tratado de ser muy reflexiva, muy reflexiva al respecto, muy compasiva conmigo mismo. Esa ha sido como esa es como mi actitud en este momento, ocuparme de ello, como ya no dejarlo de lado, ya no normalizarlo, sino abrirlo, comunicarlo y enfrentarlo y tratarlo. Esa es mi posición ahorita. Entonces, es una posición en donde estás, escucho, haciendo cosas, ¿no? Intentando, ¿no? Modificar, ¿no? ¿Y a qué otra posición te vas a mover? Porque si estás en una posición, dices que te quieres mover de ahí. ¿Hacia dónde quieres llegar? Pues espero que ya no sea un problema tan cotidiano. Me pasa que le resta mucho valor al futuro. Suelo caer en esta posición en la que nada en el futuro vale la pena, nada nuevo vale la pena, bajo esta sombra de que la muerte nos ronda. Nada no vale la pena el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a morir. ¿Esa es la lógica? Y no me gusta, pero está ahí. Es un poco como... Pues sí. Sí, me recuerdas un profesor que tuve, ¿no? En donde una vez un alumno le decía, pues yo no voy a votar, profesor, porque pues siempre hay trance y todo el mundo, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, en el sentido de que no vale la pena, ¿no? Hacer ciertas cosas hacia adelante. Y la respuesta de mi maestro fue, bueno, entonces, ¿para qué vas a comer si de todos modos, pues todo se va a acabar, ¿no? Sí, es una lógica horrorosa. Hay una frase que me digo a mí misma, que me la he dicho muchas veces, que me acecha un poco, es que todo es por nada y de cualquier modo nos vamos a morir. Dices Creo que yo lo resumí así. Esa es tu lógica horrorosa, lo que acabas de decir. Sí, y no se la deseo a nadie. Ok, a ver, vamos viendo, ¿no? Me interesa mucho esto de la lógica horrorosa. ¿De dónde sale esta lógica horrorosa? ¿Por qué la calificas horrorosa? Pues porque es castrante. ¿No? No sé si sea un escape, si sea una forma drástica de lidiar con cualquier situación, de eliminar una problemática siendo absolutista, ¿no? Y decir, igual todo es por nada, ¿no? Ok. El problema es que la he practicado demasiado y ahora ya no sé cómo deshacerme de ella, ¿no? Digamos que eres muy buena en esa lógica horrorosa, o sea, te sale bien. Años de práctica. Años de práctica, ¿no? Sí. Me recuerdas mucho al filósofo Schopenhauer. Schopenhauer
que es conocido como el filósofo del pesimismo. Y algo que, bueno, muchas cosas dice Schopenhauer, pero una de ellas es, él decía que lo peor que le puede suceder a un ser humano es haber nacido. O sea, ya ahí, esa es también lógica horrorosa, es una cosa que a lo mejor te puede hacer sentido, ¿no? Y o sea, lo peor que nos puede pasar es haber nacido y lo mejor que nos puede suceder es morirnos. Entonces, ándale, ¿no? Entonces, ¿te hace eco esas ideas? Sí, totalmente. ¿Por qué te lo menciono? Porque después, de una manera bien interesante, Schopenhauer, independientemente que fuera muy pesimista y muy misógino, porque era medio misógino, escribió un librito que se llamó El arte del buen vivir. Y entonces resulta que Schopenhauer, por un lado, tiene unas cuestiones muy fatalistas, mucho de nihilismo, de llegar a la nada, de nada tiene sentido, pero sin embargo él vivió muy bien su vida y fue muy apreciado en vida. Y lo que quiero de alguna manera invitarte es a compartir también la idea de Nietzsche. Nietzsche dice, efectivamente, Schopenhauer tiene razón, la vida es trágica, porque eso era lo que decía Schopenhauer, la vida es trágica, nos vamos a morir. ¿Qué más trágico que eso? Pues sí, pero Nietzsche dice, Schopenhauer tiene razón cuando dice que la vida es trágica, pero aún así hay que decirle sí a la vida. Sí vale la pena vivirla, precisamente porque va a terminar. Eso dice Nietzsche en alguna parte, no recuerdo exactamente en qué. ¿Qué piensas de estas ideas? Sí, no voy a tener el atrevimiento de decir que me identifico. No es para que te identifiques. No, digo, o sea, con Nietzsche, pero sí no se puede vivir, no se puede vivir pensando eso siempre. Yo tuve la osadía o la actitud pretenciosa de leer a Nietzsche muy chiquita y más bien me quedé un poco trastocada, yo creo. Sumida un poco como en esa visión de la vida, que desde mi punto de vista no tiene ilusión. Creo que, y bueno, pues el ejercicio ahora es regresar, como dice él, a la vida, tal cual. Regresar a la vida, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que no estás viva? Sí, regresar al vivir la vida. Bueno, hay estados de muertos vivientes, dirían. ¿Tú te consideras? ¿Te consideras un muerto viviente, Silvia? No tanto. No tanto. Exageré, ¿verdad? Sí, tal vez. Sí, Tal vez yo. Dime que exageré, claro. Pero bueno, es que es un proceso también muy lento. Sí, entonces estamos de acuerdo que sí estás viviendo, que no eres un muerto viviente, pero que angustia mucho saber que esa vida que tú eres va a terminar, la tuya, la mía y la de todos. ¿Es así como lo defines? Sí. Sí, efectivamente es una pena saber que la propia vida de uno va a acabar en algún momento, ¿no? Eso es algo que no vamos a poder cambiar. Es cierto. Eso no lo podemos cambiar. Eso es, o sea, si tú me dijeras, si yo tuviera la voluntad para poder vivir más años, por supuesto que lo haría. Es más, yo diría que yo quiero vivir 200, 300 años si dependiera de mi voluntad, pero resulta que no es así, ¿no? Así es, ¿no? No, realmente no me gustaría vivir 200 o 300 años. No. No te gustaría, pero tampoco te gusta vivir con esta angustia o esta preocupación de que la vida se va a acabar. Sí, y no es tanto que... Sí, es la sensación de finitud, aunque no sea inmediata. Esa es la que me molesta. Esa es la sensación gacha, ¿verdad? Como decimos en México. Sí. Bueno,
¿Qué pasa si decide vivir, si se queda uno con esa molestia? Es molesto saber que la vida se va a acabar, pues para algunas personas sí, para otros no. Ujú. Sí, yo no dudo que haya personas que lo manejen muy bien. A mí me ha acechado mucho. Como te comentaba, pues desde que tengo 8 años, padezco de ataques de pánico relacionados con esta idea de que soy finita. Ujú. Ujú. Desde Entonces, los... y viene esta idea de que todo es por nada, ¿no? También asociada, y pues han afectado mucho mi forma de vivir. Esta es una idea que creo que tienes muy arraigada. Todo es por nada. Ujú. ¿Te la dices muy seguido a ti mismo? Ya no, afortunadamente. Ah, ok. Pero bueno, tiene poco tiempo que me estoy tratando realmente esto. Ok, muy bien. ¿De dónde vino esa frase de todo es por nada? ¿O en qué momento surge esa frase en ti? Mi papá tenía una frase similar. Decía que la última camisa no tiene bolsas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no nos llevamos nada a la tumba. Ok. ¿Y cuál es el problema de no llevarnos nada a la tumba? No hay ninguno, pero creo que he tenido problemas para lidiar con lo... ¿Cuál es la palabra? Con lo fútil y con lo... No sé. Con lo vaporosa, Ujú. con lo trivial que es la vida. ¿La vida es trivial para ti o en algunos momentos? Pues depende de la escala en la que se le observe, ¿no? Ok. Ya vamos a empezar a cerrar. Para ti, ¿qué es lo trivial? ¿Qué es la trivialidad para ti? Creo que desde la escala universal, la vida del individuo es poca cosa. La vida, déjame apunto eso. La vida del individuo es poca cosa. Sí. ¿No? ¿Por qué estoy apuntando esta frase? Porque yo no sé qué tanto sea una idea que esté en ti, a lo mejor rondando o definiendo ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo le llamas a un individuo que es poca cosa? Yo creo que todos valemos lo mismo. Uh-huh. ¿Y si todos valemos lo mismo, somos poca cosa o qué somos? Dependiendo de la escala en la que se observe, sí podríamos ser poca cosa. Ok. Y en ese sentido, ¿tú cómo te concibes? Igual que todos los demás. Uh-huh. Pero igual que todos dijimos que son poca cosa o mucha cosa o qué. Perdóname que la respuesta no sea una y no sea como concreta, pero creo que el valor de un ser humano a veces depende de la cercanía, de la esfera del individuo del que está hablando. Uh-huh. O sea, claro está que para mí no vale lo mismo la vida de la persona que vive a 3 casas que de la gente que vive en esta casa, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es un juicio individual. Uh-huh. Ok. ¿Y cuál es tu valor como ser humano? Pues el mismo que el de todos. El de todos, pero no el mismo de los que no conoces a los que viven en tu casa. Sí. Ajá. Hay mayor valor. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar esta consultoría. ¿Qué de todo lo que vimos ahorita sientes que fue de interés para ti o que te llamó más la atención? Que estoy defendiendo que
estoy en un mejor lugar y que estoy buscando una solución, que ya no estoy solo como abandonada a mi sufrimiento, sino que estoy siendo más propositiva. Me preocupa un poco la idea de que todavía no puedo decir concretamente que mi vida es la más importante, pues porque para mí tendría que ser la más importante. Bueno, ya empezaste a decirlo ahorita y creo que eso es importante. Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa que quisieras mencionar por último? Ok, bueno, pues entonces vamos a dejarla aquí y te agradezco mucho, Silvia, tu interés. Gracias. Adelante, pues prendemos las pantallas los demás, por favor. Gracias a Silvia por ofrecerse, porque déjenme decirles que estos ejercicios no son fáciles. Una de las razones que les pido que apaguen la pantalla es para que quien esté de consultante, pues tenga la confianza de sentir que puede hablar, porque eso de sentir las miradas de todos, pues es fuerte, ¿no? Entonces, muchas gracias, Silvia. Y aquí la invitación es para que los demás que luego quieran estar en una consultoría cuando nos toque y nos dé tiempo de las clases, vamos a hacer. Para mí hoy era muy importante poder hacer esto para que vayan viendo cómo es esto de la consulta. Bueno, voy con las participaciones pendientes. Vamos con Jorge Morales. Adelante, Jorge. Gracias. Pues un poco lo que me llamó la atención de la consulta, bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Fue el hecho de que sí pude ver en práctica la idea de la retórica que mencionaba la lectura, es decir, cuando modificas de los conceptos que te está platicando, las formas en las que lo platicas para reformular las preguntas, ¿no? Y que en ese transformar el lenguaje de la consultante, ella adquiere conciencia de ciertas palabras que tienen un peso específico y que son centrales en la forma en que configura su mundo, ¿no? Esa es una. Dos, que echa mano también de imágenes, ¿no? Esta imagen de caminar de puntillas que fue como muy central dentro de esta consulta. También hay ejemplos, como cuando, se me fue ahorita el caso, pero hay el mismo ejemplo de Schopenhauer, ¿no? Eso. La segunda es que ya como en la parte ya más conceptual para aterrizar sobre la problemática que fue motivo de la sesión, es que la consulta lleva a agotar los conceptos, es decir, llevar hasta el extremo lo que se está diciendo para que las palabras empiecen a tener sentido, ¿no? Y que no solo sea como dejarlas en esa normalización cotidiana que dejamos el lenguaje como siempre. Me gustó también que el consultor inquiere mucho sobre cómo lo hacen sentir las concepciones, ¿no? Cómo esas palabras se viven o se experimentan. Eso fue como, varias veces lo trabajaste. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo lo comprendes en tu vida? ¿Cómo eso te afecta, pues? Y ya para ir cerrando mi comentario, una cosa que me llamó mucho la atención es que hay temas o ciertas preguntas que empiezan a cerrar la conversación. O sea, parecen como muy delicadas, parecen como muy difíciles de abordar, de tratar como consultante, y la conversación se empieza a cerrar. Ya había momentos en donde la sesión sentía que estaba muy tensa y parecía no avanzar mucho, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, me llama mucho la atención cómo se debe de cerrar una consulta filosófica, ¿no? Esa idea de empezar a recapitular para ver qué fue de ese logos, cómo ese logos se hizo presente y en qué medida logró transformar algo, ¿no? Esas serían como mis impresiones de esta consultoría. Ok, Jorge, muchísimas gracias por los comentarios. Vamos con Santiago, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue hasta conmovedora la consulta. Me gustó mucho escucharlos y participar como oyente de esta consulta, de esta mini consulta. Yo si hubiera sido el consultor,
le hubiera recomendado dos cosas a Silvia, me hubiera permitido recomendarle dos cosas. Una, que se permitiera ingresar en el mundo de Tolkien, y que creo que ahí puede encontrar muchas respuestas, porque Tolkien habla, digamos, Tolkien, en la Tierra Media se habla de la muerte como el don que Ilúvatar le da a los hombres. Y también de otra ahorita, de Gustave Thibon, Tolkien, todo Tolkien, ¿no? No solo El Señor de los Anillos, sino todas las historias de la Tierra Media. Y después una obrita de Gustave Thibon que se llama Seréis como dioses, que es la historia de un mundo en el futuro en el cual se ha alcanzado tanto desarrollo tecnológico que los seres humanos no mueren. Se ha logrado encontrar el elixir de la vida. Y hay una chica que es perseguida porque ella sí quiere morir. Bueno, simplemente eso. Y por otro lado, quisiera preguntarte a vos, Enrique. Acá en Argentina usamos el vos, no el tú, así que a veces con personas del resto de Hispanoamérica me siento incómodo hablando con el vos, pero... A mí me encanta el vos, no te preocupes. Bueno, preguntarte, porque bueno, uno por ahí, yo que tengo alguna experiencia en psicoterapia, bueno, uno va a enfocar las preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con la experiencia. No sé, yo pensaba en una parte cuando ella al principio hablaba de su infancia, de que desde niña lo padecía, bueno, un psicólogo y sobre todo un psicoanalista, que yo no soy psicoanalista, pero evidentemente va a centrar su interrogación ahí. ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué experiencia tuviste? Bueno, en fin. Y cuando habló del padre, Silvia, hubiera preguntado mucho acerca del padre. Bueno, yo quería preguntarte a vos, Enrique, ¿cómo manejás el tema de ir preguntando? Pues yo acá ponía puntos suspensivos a veces que había como un silencio. Vos ahí estás pensando acerca de la pregunta, a veces, qué sé yo, es como uno no conoce el modo en que se lleva adelante la consultoría, entonces a veces, no sé, un miedo que a mí me da como lego en esto es no encontrar la pregunta para hacer. ¿Cómo vas manejando eso? ¿Vas anotando y vas examinando lo que ella ha dicho para formular una pregunta? Bueno, en fin, eso. Sí, muy bien, Santiago. Aquí tengo una libretita. Efectivamente sí hice anotaciones, porque yo lo que siempre les recomiendo a los que estén estudiando consultoría es que apunten la pregunta como se les está diciendo el consultante. Entonces, ya que la apunté, si no la escucho bien, le digo, a ver, me la puedes repetir, y ya que la tengo, la vuelvo a leer, y le digo, a ver, ¿la escuchas bien? ¿La quieres reformular? Silvia dice que no. No siempre estoy pensando en qué le voy a preguntar. A veces nada más me quedo callado y estoy pensando qué está pasando en ese diálogo. No siempre uno tiene que estar haciendo preguntas, pero uno va pensando. Efectivamente, cuando tú comentas, cuando Silvia dice el tema del papá, sus 8 años, como buen psicoanalista me podría haber ido tirado de pechito, ¿no? En esa parte. Pero tengo en cuenta que estamos en unos cuantos minutos de consultoría y que abrir ese tema a lo mejor es todo un mundo, pero sí puedo pensar que tengo para varias consultorías futuras, si yo tuviera a Silvia como una consultante asidua o que tuviera varias consultas. Por supuesto que, ¿cuál sería la diferencia entre abordarla como un psicoanalista o un consultor filosófico? Con un psicoanalista ya, bueno, ¿cómo fue la relación con tu papá? ¿Qué te representa? ¿Cuál es esa historia con tu padre, no? Y como consultor yo le diría, ¿y qué es un padre para ti? O sea, ¿cuál es el concepto de papá? ¿Cuál es la paternidad, no? Cuando ella habla de sus 8 años, bueno, ¿qué es la infancia? ¿Qué fue la infancia para ti? O sea, ahí están estas distinciones, mientras a lo mejor un psicoanalista vería el origen de un posible, no sé, trauma o experiencia que lleve a Silvia a tener este miedo a la muerte. Como consultor filosófico hay que problematizar. O sea, porque yo como consultor no estoy viendo patologías, no estoy viendo ninguna situación traumática, porque para el consultor filosófico no quiere decir que no la haya. Vamos a ver qué es la muerte, porque qué mayor tema filosófico que la propia temporalidad, de la durabilidad. Cuando comentabas de los libros de Tolkien, también me acordé, y de una vez te recomiendo, Silvia, y a todos,
un libro de José Saramago, que se llama Las intermitencias de la muerte. Ahí a Saramago lo que se le ocurre pensar es que la gente también se deja de morir, pero entonces empieza a haber un problema de sobrepoblación en el mundo, se empiezan a escasear los alimentos, a la gente que medio se muere la entierran, pero vuelve a revivir porque no, se acabó la muerte, ¿no? Entonces, es muy interesante esa lectura que a lo mejor puede ayudar a pensar cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí, Santiago, a la pregunta, pero bueno, son como las reflexiones que ahorita hago. Sí, perfecto, Enrique, muchas gracias. Aquí en el chat, Citlali está pidiendo la palabra y luego voy con los que tienen las manitas levantadas. Escuchamos, Citlali Quijada. Gracias, aquí estoy. Adelante. Hola. Desde hace rato yo me quedé con la idea de la imagen del consultor. Yo, por ejemplo, hace rato que mencionabas lo del cuadro que se expuso, el cuadro que yo hice, me quedó muy presente esta idea de tratar de no emitir juicios, lo cual es muy difícil de hacer. Y de cómo como consultor tienes que tratar de mantenerte como en un estado, ay, no sé cómo decirlo, pues como en una especie de neutralidad, aunque podemos cuestionar la idea de neutralidad. Y por ejemplo, yo estuve observando las reacciones de Silvia y las reacciones que tú tenías cuando estaban dialogando, cuando estaban hablando. Y, por ejemplo, una de las enseñanzas de la filosofía para niños, yo he trabajado con filosofía para niños, es como incluso el lenguaje físico interpreta, pues, o da a ver la interpretación que tú como consultante, vamos a ponerlo así, tienes de lo que la otra persona está diciendo. Y el poder controlar las reacciones que tenemos cuando la otra persona está diciendo algo que nos puede sacar de nuestra, pues no sé, o sea, nos saca, nos mueve, nos afecta, vaya, no es sencillo. Y, por ejemplo, yo pensaba, hablando de libros, yo pensaba en dos maestros de la novela de Harry Potter, los dos grandes maestros, que es Dumbledore y que es Snape. Y la reacción que tienen los niños de la escuela ante uno y ante el otro. Y tiene que ver mucho, finalmente es una historia, es una novela, entonces incluso su parte física tiene que ver como con con ese tipo de maestro que es, ¿no? El que es muy severo, el que es pues muy sabio pero cercano, ¿no? Y eso repercute en cómo la otra persona reacciona. Entonces yo me quedé pensando mucho como en esta parte, o sea, tenemos que acompañar a alguien en una reflexión en que está haciendo, tratando lo voy a decir así, no sé si sea lo correcto, de que no nos afecte, pues, o sea, de que no nos saque de esta construcción racional, que no por racional no tiene que ver con la fantasía, con la imaginación, etcétera, pero de este diálogo que estamos haciendo para no enjuiciar, pues, ¿no? Porque podemos tener, y podemos tener prejuicios incluso de la propia filosofía, ¿no? Hace rato que mencionabas de que la psicología nació como parte de la filosofía, porque la filosofía, a mí me encanta esa idea de que es la madre de todas las ciencias y de que se ha ido separando a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahorita desde aquí, desde donde estamos, lo vemos como algo separado y como situaciones que incluso se confrontan, ¿no? Que están, no sé, la psicología no es compatible con la filosofía no es compatible con las matemáticas, no sé, por ponerlo en esos términos. Pero si pudiéramos quitarnos el velo de Maya y tratar de ver sin prejuicios la propia idea que yo tengo de filosofía, por ejemplo, podemos encontrar más caminos, podemos encontrar más concatenaciones. Yo, por ejemplo, veía a Silvia y personalmente a mí me conmovió que desde muy pequeña tuviera este sentimiento ante la finitud, ante la muerte. Y, por ejemplo, yo veo alrededor el lugar en el que está, supongo que es su casa,
y yo no pensaría jamás en la vida que es una persona que tiene ataques de pánico, de ansiedad, y que tiene este conflicto tremendo con la muerte, porque yo veo su entorno y lo veo colorido, lo veo luminoso, con detalles, con plantas, con adornitos, y a mí, así de entrada, sí, utilizando mis prejuicios, yo no pensaría que es una persona que tiene esa problemática, pues, ¿no? Entonces, lo que yo me pongo a pensar, o lo que me llevó a pensar, es esta idea de cómo ser, pues, neutrales, así, cómo conducir, cómo llevar. Trato de imaginarme a Sócrates, pues, o sea, qué cara ponía cuando estaba dialogando con los demás, porque finalmente había veces que estaban comiendo, ¿no? Estaban tomando, estaban en un lugar cómodo, a veces no, a veces nada más iban caminando. Y trato de imaginarme, o sea, qué cara ponía a su interlocutor, que se iba dando toda esta reflexión, ¿no? Y pienso que es algo que vamos a tener que ir trabajando poco a poco, que tenemos también que irnos espejeando, en este sentido de que el consultor también es consultante de sí mismo de alguna manera. Y tenemos que hacer como ese ejercicio también de ver cómo vamos construyendo las ideas y cómo nos vamos también como construyendo esta cara de consultor. Eso es lo que me llevo para pensar. Muy bien, Citlali, gracias. Veo manos levantadas, ahorita voy. Iba a hacer un comentario, pero ya se me olvidó. Entonces, en lo que me acuerdo, por favor, Carla Portela, adelante. Sí, bueno, yo quisiera como hacer dos observaciones y que de una u otra forma remitan a la primera lectura que hicimos. En aquella lectura, bueno, algo que se mencionaba es la correlación entre sentimientos e ideas, que también ya se mencionó aquí. O sea, no hay una separación, en realidad hay una coexistencia, correlación, interdependencia entre sentimientos e ideas. Creo también, lo hablamos en la sesión anterior, que es importante hacer a un lado, en la medida de lo posible, nuestros prejuicios, aunque creo que habría que distinguir entre juzgar y condenar. También en la primera lectura se menciona que el consultor debe reconocer que siempre parte de un cierto sistema filosófico, ¿no? O sea, que de una u otra manera yo percibo al otro siempre, inevitablemente, desde una cierta comprensión del mundo, y que es desde ahí que voy a juzgar lo que me están compartiendo. Pero eso no significa o no implica necesariamente que yo condene al otro. Digamos que ahí entraría mi capacidad de apertura. Y otra de las cosas que por último quisiera comentar es que esto que mencionaron, ¿no? De la intromisión que puede haber de una disciplina en otras, creo que eso contradiría lo que es el pensamiento complejo, ¿no? Creo que había que partir como parte de todo esto de una correlación también entre disciplinas, que las áreas de conocimiento y las especializaciones son en realidad también un constructo cultural, en tanto que todo está ligado, todo está asociado, todo es interdependiente, y que en un momento dado, que ahí yo retomo otro punto de la primera lectura, que se habla de una biblioterapia, puedo hacer recomendaciones, como mencionaban aquí también ejemplos, ¿no? De ciertas lecturas, ciertos autores, literatos o filósofos, y lo escribí en el chat, por ejemplo, aquí con relación al tema que se abordó, el temor a la muerte, dos recomendaciones que se me ocurren es asistir a un Dead Café, que en realidad son cafés filosóficos prácticamente, pero que giran en torno al tema de la muerte, y en los que, bueno, a mí me llama mucho la atención que una de las, pues sí, digamos, reglas para organizar un Dead Café es que haya pastel, una tarta, un queque, ¿no? Y café, alguna bebida, retomando esta idea del banquete, ¿no? Que antiguamente los diálogos filosóficos se llevaban siempre a cabo con comida y bebida de por medio. O podría también hacer otra recomendación con un tanatólogo. O sea, lo que quiero decir es que parte de esa apertura, creo, al escuchar al otro, está en tener la sensibilidad con relación a cuáles serían algunos otros ejercicios que le podrían ayudar. En este caso les digo, ¿no? Literatura, consultoría con un tanatólogo, un Dead Café, no sé. Bueno, yo quería resaltar sobre todo esa idea, ¿no? Pensar más en un correlación, codeterminación, interdependencia, y no desde un paradigma fragmentario donde se puede decir que una disciplina es intrusa en cierta área, o que mi comprensión de la vida es la neta y las demás están fuera, ¿no? Es
sino pensar más en términos de co e inter. Ok, muchísimas gracias, Carla. En el chat, José Antonio Romero nos comenta que quiere también participar. Adelante, José Antonio. Ok, gracias. Bueno, yo lo que detecté y lo que me llamó la atención del consultor es el manejo de la palabra. Fui haciendo como que un guión de qué preguntas se hacían, de cómo se iba llevando, y yo lo que veo que en el fondo era un cómo y un qué. O sea, si yo parto de un concepto, ¿qué significa eso? ¿Y cómo es eso? ¿No? En sí yo observé que la consultoría tomó como que dos cauces. El primero, cuando se nos cortó la comunicación, lo que hace el consultor es, ¿cómo es esto de que estoy viva? ¿No? Ah, pues que estoy presente y real. Y esto nos conduce al concepto de sentirnos vulnerables. Entonces ya empezamos a abrir un nuevo problemita. Y lo vulnerable me lleva a la frase de que la vida no es un ensayo, ¿no? Y que, ¿qué es eso? Que de que no es de que no es un ensayo, pues de que ocurre una sola vez y de que no tenemos tiempo de equivocarnos, ¿no? Y que tendremos que ir de puntillas. Y ahí viene como que ahora sí que el punto álgido, ¿no? De la consultoría. Bueno, ir de puntillas es ir con temor ante la vida. Y de pronto ahí se nos cortó la comunicación, ¿no? Pero a lo que voy con este resumen es que manejando la palabra con preguntas muy inteligentes, muy perspicaces, era, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Y cómo fue eso? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿No? Entonces, en realidad, el consultor no está tomando un juicio de valor. Es más, yo creo que no está viendo a la otra persona como dejarse afectar por sus emociones, ni engancharme con ella, ¿no? Es simplemente hacer una reflexión desde la palabra y hacerte que sueltes más, replantearte lo que estás diciendo, replantearte tu propia palabra. Y ese replantear los conceptos nos va a llevar a encontrar más problemas. Y eso es lo interesante y eso creo que es lo rico, ¿no? Porque ya en la segunda parte, cuando nos reconectamos, Enrique le empezó a dar hilos, empezó a hablar de su profesor, de algunos autores, y esto no es así como para que mira cuánto lees, sino para darte hilo de conversación y otra vez te sientas en confianza de contarme, ¿no? Y bueno, llegamos a puntos interesantes, ¿no? Como la angustia, la ansiedad, la sensación de finitud, el todo es por nada, ¿no? ¿Desde cuándo pasa esto? A la trivialidad de la vida. Y creo que el cierre solito llegó Silvia a algo que queríamos que ella encontrara, que en realidad no todas las vidas son iguales, no todas las vidas son igual de importantes, sino que en nuestra vida también hay vidas que categorizamos, ¿no? Y que a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo así, pero es la realidad. Y a lo mejor reconocerlo es el principio de la valoración de nuestra propia vida, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedaría con esto. No se trata de un diálogo, sino porque es una consultoría, no es un diálogo de amigos. Es un diálogo en el que yo trato de buscar qué y cómo de lo que me estás diciendo. Y a partir de eso tratar de encontrar más temas, más problemas, más puntos de reflexión. A grandes rasgos es lo que yo vi. Yo nunca había entrado en una consultoría filosófica, pero creo que es lo que pude observar. Muchas gracias, José Antonio. Todavía hay manos levantadas, te agradezco el comentario, vamos a apurarnos. María del Carmen Arriaga, por favor. Sí, bueno, más bien es como una duda que me surgió a partir del cierre que hiciste y de las recomendaciones que quedaban en el chat. Me surgió la duda, ¿no? Porque justo en la primera lectura veíamos que sí se puede hacer como esa especie de recomendación bibliográfica que se puede ampliar, ¿no? Supongo yo, a diferentes situaciones, literatura, cine, no sé, 20,000 cosas, ¿no? Pero a mí lo que me mueve es cómo evitar
que sea una solución, ¿no? Que sí sea una recomendación, porque sería muy fácil decir, bueno, pues vas con el tanatólogo y te ayuda y te apoya y ya está, ¿no? Entonces, el punto aquí sería cómo que sea una recomendación, que sea algo realmente que motive, más que una solución. Pero la pregunta en sí, ¿cuál es? Justamente cómo hacer para que, o sea, cómo el consultante pueda hacer una recomendación para que cómo el consultor puede hacer una recomendación para que el consultante lo tome como una recomendación justamente y no como una solución, no como una respuesta fija, cerrada y ya, que ya le dimos la respuesta. Ah, ok, ya entendí. Sí, nosotros no damos soluciones para nada. Uno puede a lo mejor recomendar un libro, una lectura, para ver si de ahí la persona no es que encuentre la solución, si eso le sirve para seguir pensando lo que le está pasando, o por lo menos yo así lo hago. Recomiendo a lo mejor una película o un libro o algo, pero no para ver si encuentra la solución. La solución la va a encontrar ella, Silvia, pero a lo mejor eso que yo le estoy recomendando le ayuda a seguir pensando en esa situación existencial que está planteando. Por eso es la intención que uno lo hace. No es como una receta, mira, léete a Schopenhauer o léete a Nietzsche o vete a ver tal película y esa es tu solución. No va por ahí, ¿no? Entonces no sé si respondí. Ok, voy rápido en el chat. En el chat, Ángel Gabriel Rodríguez también quiere participar. Adelante, Ángel Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, yo observé en esta dinámica de la consultoría justamente lo que se decía en el texto, ¿no? Bueno, yo desde que empecé a leer los textos concebí esto como más bien es que dice, ¿no? El uso razonado filosófico de la razón para que el propio consultante se muestre a sí mismo por medio de pues, la guía del consultor, la realidad de sus conceptos, ¿no? Bueno, yo vi que aquí en esta consultoría, bueno, a mí me pareció ver que la llevaste como que de la pregunta, del entorno general de la pregunta hacia un entorno como más íntimo hacia ella, porque al final siento que llegamos a un punto donde ella en verdad consideró ver el valor de su propia vida de otro modo, porque dijo, sí, creo que tendría yo que ver que mi vida vale de otra forma. No me acuerdo las palabras exactas, pero creo que es este punto donde la filosofía y el diálogo por sí mismo no da consejos precisamente, pero sí te hace ver y considerar tus ideas desde otra perspectiva, porque se ha escarbado por medio de las respuestas que ella misma ha dado. O sea, aquí y aquí hago una pregunta, sería bueno como entender la profundidad de las preguntas que el consultor hace, porque parece que primero fueron muy generales y ya llegó un punto como de tensión donde ella también siento que vio como que esta contradicción entre el valor que todos tenemos de la vida y el valor que ella tiene por sí misma. Y eso, creo que ella se enfrentó a eso y pues me gustaría más bien como saber en qué momento te das cuenta que tienes que hacer como que una pregunta más ¿Profunda? más profunda, más certeza hacia ese punto, más bien. Porque, bueno, también lo que vi es que no, como que el consultor no dice, mira, voy a llegar por acá, sino que por medio de las preguntas, la propia consultante se dirige a aquello que le está resonando, ¿no? A aquello que tiene en su cabeza y a aquello de lo que tiene que ir. Entonces, ¿cómo hace el consultor para facilitar, o sea, para facilitar que ella saque, pues, precisamente eso que le cuesta trabajo, para no perder como el hilo de lo que le interesa? Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿cuándo hacer preguntas profundas? Nunca al principio, jamás, ¿no? Se van dando poco a poco, ¿no? Es más, a lo mejor la primera consultoría ni siquiera, yo porque pues medio me atreví un poquito más y
va uno como calibrando en este sentido. Y no hay un plan predeterminado por el consultor nunca. El consultante es el que trae la pregunta y con eso trabajamos. Eso es lo que hay que ir haciendo. Me voy rápido porque el tiempo se nos está terminando y hay muchas participaciones pendientes. Diego Martín, adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, yo me concentré en la primera parte del discurso de Silvia, y a mí me llamó la atención el juego de polaridades que ella fue haciendo, quizás a un nivel así transparente, un poco casi inconsciente. De hecho, la idea del nacimiento y la muerte aparecen en las primeras dos frases de ella. Ella hace la pregunta que dice, ¿cómo puedo manejar mejor mi miedo a la muerte? Y cuando vos le preguntás acerca de la formulación de la pregunta, ella te dice, así me nació. El nacimiento y la muerte aparecen en esas dos primeras ideas. Y después se va desarrollando, ella hace dos definiciones da de la vida que me parecieron sumamente interesantes. La primera es, la vida no es un ensayo. Ahí, en esa formulación, hay creencia. Yo detecto creencia. Es decir, la vida no es un ensayo. ¿Dónde aprendió eso? Que la vida no es un ensayo. Y la segunda idea es la única ocurrencia. Y a mí esa frase me resonó muchísimo, porque si bien ella después la explica, en base a tu pregunta, porque dice, ocurre una sola vez, la frase en sí, la vida es una ocurrencia, le falta el sujeto. ¿De quién es una ocurrencia? ¿A quién se le ocurrió la vida? ¿A quién se le ocurrió tu vida? Y quizás ahí radica en parte el miedo, el hecho de que a ella no se le ocurrió su vida. Y que de alguna forma la vida es un ocurrir del nacimiento y de la muerte, y la vida es lo que ocurre en el medio, y como yo no lo elegí o no lo terminé eligiendo, necesito aparecer en el teatro de la vida de puntitas y que no se note. Desde ese lugar, digo, ¿qué rol protagónico está jugando en este teatro que es su propia vida, digamos? Nada, son preguntas que se me ocurrieron a mí en base a esa primera idea. Muchísimas gracias y seguramente se las lleva Silvia y los demás para seguir pensando. Muy, muy amable. Vamos, por favor, con Carmelo, por favor, adelante. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la forma en que llevaste la teoría. Preguntas y preguntas técnicas. A ver, yo soy periodista y me tomó como 5 páginas hacer todos los apuntes. ¿Cómo llevas tus apuntes? ¿Son apuntes extendidos o resumidos? Y digamos, ¿qué apuntas? Datos, posibles repreguntas. Luego, número 2, ¿a qué deben apuntar las preguntas? ¿A conceptos, situaciones, síntomas? Y tercero, hacia el final de la consultoría citaste a Schopenhauer y a Nietzsche y vinculaste esas citas con lo que había dicho la amiga Silvia. Ese mecanismo, esa técnica de sacar esa cita se utiliza sobre todo hacia el final digamos, de la consultoría como una suerte de cierre. Ok, gracias por las preguntas. La primera, bueno, los tipos de apuntes que hago a veces son medio taquigráficos, a veces son literales de ciertas frases, a veces nada más son como unos dibujitos. En México les decimos garabatos, ¿no? Entonces, son cosas que como que me ayuden a tener presente, ¿no? Porque en el momento que voy bien, porque la estoy viendo y estoy apuntando y estoy pensando, entonces es una labor como muy compleja en ese momento. Entonces, hay quien no apunta. Yo admiro a la gente que no apunta, ¿no? Yo sí necesito apuntar. Entonces, más bien es como el estilo de uno, ¿no? La segunda pregunta era qué preguntar. Pues obviamente uno va buscando conceptos. Lo que tiene uno que buscar es cuáles son los conceptos que están detrás del discurso. Y después uno tendría que empezar a problematizar filosóficamente. No nos dio tiempo de problematizar porque es una primera consulta y fue muy breve. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí vamos por los conceptos. Y la tercera pregunta era, Carmelo, ¿cuál era tu tercera pregunta? Hacia el final hiciste las citas de Nietzsche y Schopenhauer. Es un sí, mecanismo de cierre de digamos, formularla y vincularla con lo que dijo el consultante.
No necesariamente. A mí, porque eso me pareció que venía bien por el tema que estábamos tratando, pero a veces hay consultas en las que yo no cito a ningún autor ni nada, ¿no? Pensé que en ese momento podría ayudar en ese momento, básicamente, ¿no? Bueno, miren, tengo yo ahorita 5:1, si me regalan unos cuantos minutos para que Armand hable y podamos cerrar la sesión. Entonces, si me regalan unos minutitos, por favor, los voy a agradecer. Vamos con Armand, adelante. Ok, mire, que yo lo que pude observar es que, por ejemplo, los conceptos no se toman por asumidos. Es decir, si hay un concepto que ella expresa, se explora y se pretende entender su propio entendimiento de un concepto, y eso amplifica desde ahí mi apertura hacia ver cómo ella valora lo que está hablando. La segunda es que no es desde la emoción del consultor. El consultor no mete sus prejuicios, sus creencias, su propia manera de vivir, sino se pone en su lugar o en su sistema para determinar cómo está ella y desde ahí empezar a hablar sin juicio, ¿no? Que lo que decían hace rato, no enjuiciar. Otra cosa que yo vi que hiciste es mucho el que el consultante se escuche a sí mismo a través de tus preguntas. Que muchas veces cuando se interpreta, se habla, no se escucha lo que se dice, sino hasta que es regresado. Otra de las cosas que me gustó y que hiciste fue el uso de imágenes, como el tema de las puntillas, para la comprensión de ideas o conceptos. Y lo último también es que a partir de un concepto original y después de este proceso, puedes llegar a una reformulación del mismo concepto. Ok, perfecto, Hernán. Pues muchísimas gracias por todas las observaciones. Ya no queda tiempo, el tiempo se nos pasó. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes. No me queda más que agradecerles a todos. Silvia, Carla, Leonardo, María del Carmen, Carmelo, Ana, Gianfranco, Karen, Diego, Citlali, Ceres, Arman, Jorge, Yolanda, Eladio, Guadalupe, José, Santiago, Diego, José Antonio, Lili, Edith, Natalia y Pipi Montalvo por su presencia. Pues invitarlos a que sigan trabajando. En la siguiente semana tendrán otro formador con ustedes. Y yo estaré con ustedes de regreso en unas próximas semanas. Pues muchísimas gracias y que se la pasen muy bien. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Gracias, Enrique. Hermosa la sesión. Bye, gracias.